de la médula espinal. Así tal cual. Sí. Ajá. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Uy, tengo una pregunta ahorita en la cabeza y se me olvidó. ¿Qué ramas raquídeas o qué nervios raquídeos forman el plexo braquial? Mirando así como los locos. Las ramas raquídeas anteriores de las vértebras cervicales C6, C7, C8 y la torácica 1. Faltó una, la C5. Ah, sí. Faltó C5. Ajá. ¿Y cuáles son las ramas terminales del plexo braquial? Excelente pregunta. El cubital, el músculo cutáneo, el mediano, el radial y el axilar. Son las ramas anteriores, las ramas terminales anteriores y posteriores. Correcto. Correcto. Por ahí viene una tarea. Otra tarea. Uy, cuántas tareas. Otra tarea. Y viene con un premio, pero estoy pensando cuál va a ser el premio. Todavía no sé cuál va a ser el premio. $10. Probablemente un libro. Un libro, miércoles. $10. Un libro. $10. Un libro en digital, no van a crear un libro en físico. Claro, claro, claro. Ah, Un Lo libro bueno es digital. que el ganador del libro digital lo puede compartir por el grupo y todos ganamos. Exacto. Ay, qué fino. Un libro de micro, creo. O decir, ya no Cool. sé, vamos. Uy. Ajá, les ofrecerá mis apuntes, pero mis apuntes no se entienden, así que de verdad que no se los doy porque, o sea, no lo van a usar. Ajá. yo leo Entonces, inglés. Pásamelo. Sí, sí, pásala, profe. Ah, ok. Si lo entendemos en la clase, lo entendemos en los apuntes. Ah, ok. Bueno, una bulla por ahí. Inervación de miembro inferior. Fíjense. Vamos a ver si entra todo hoy porque inervación es un poquito larga. Sobre todo la de miembro inferior, que uy, es una ladilla enorme. Fíjense, la inervación de miembro inferior, anteriormente se decía que el miembro inferior lo inervaba el plexo lumbosacro. Cosa que no es así, ¿ok? O sea, realmente no existe un plexo lumbosacro. Existe un plexo lumbar y existe un plexo sacro. Y ambos están conectados por un tronco nervioso que ya lo vamos a ver, ¿ok? Pero hoy en día ya se sabe que no existe el plexo lumbosacro. Existe plexo lumbar, plexo sacro, ¿ok? Ajá. A ver. Ajá. El plexo lumbar, que es el primero que vamos a hablar, está constituido por las ramas anteriores de las raíces raquídeas que nacen de T12, aquí no está marcado, pero es T12 a este nivel, L1, L2, L3, L4 y L5. ¿Ok? Fíjense, este plexo es muy fácil de entender. Fíjense. Este plexo tiene 4 ramas colaterales y 3 ramas terminales. Algunos libros hablan de 2, pero realmente son 3. ¿Ok? Entonces, fíjense. ¿Cómo se forma el plexo lumbar? Se forma, primero que nada, T12 se va a unir con una rama de L1 para formar a 2 ramas colaterales del plexo lumbar que son el nervio ilio-hipogástrico, vean la palabra ilio-hipogástrico, va al ilio y a la pelvis, e ilio inguinal, va al ilio y a la región inguinal, ¿ok? En realidad estos también se llaman, si lo leen de Rubier, se van a llamar abdominogenital mayor, el ilio hipogástrico, y abdominogenital menor, el ilio inguinal, ¿ok? Y fíjense, ya tenemos 2 ramas colaterales
¿Qué es lo que ocurre después? L1 le da una ramita para unirse a L2 para formar otra rama colateral que es el nervio genitofemoral o también llamado genitocrural. Vean la palabra. Genito va a los genitales, femoral va a el fémur, ¿ok? O al comienzo del fémur. Ya vamos a ver cómo es todo esa ensalada. O realmente una ensalada. L2 se une igualito a L3 y forma a la cuarta o al cuarto nervio colateral, que es el nervio cutáneo lateral del muslo, o para que lo recuerden y sea más fácil, nervio femorocutáneo. ¿Ok? Y ahí tenemos las 4 ramas colaterales del plexo lumbar. Nervio hilohipogástrico e iloinguinal, o abdominogenital mayor y abdominogenital menor. Así los conozco yo porque me parece más fácil. Genitocrural o genitofemoral y femorocutáneo. ¿Ok? Femorocutáneo, llámenlo así, femorocutáneo, porque cutáneo lateral del muslo, hay que la diga. Femorocutáneo. Ajá. Y las ramas terminales, ¿cómo se forman? Fíjense. Facilito. Facilito. L2 se va a unir a L3 y a L4. Y va a dar origen a 2 ramas terminales del plexo lumbar. Una posterior es el nervio crural o femoral, es el nervio más grueso del plexo lumbar, o sea, es el más voluminoso. Y uno anterior, que es el nervio obturador, que se divide en un tronco superior y un tronco posterior, ¿ok? Y la última rama terminal del plexo lumbar se forma de la unión de L4 y L5. Y esa rama terminal se conoce con el nombre de tronco lumbosacro. ¿Ok? Tronco lumbosacro. ¿Ok? Y ahí tenemos todas las ramas terminales y colaterales del plexo lumbar. ¿Me entendieron? Sí. Sí. Ok, hasta aquí todo es muy fácil. Fíjense. Esto que vemos aquí, columna lumbar, columna sacra, diafragma pélvico, plexo sacro, que es este amiguito que está aquí, que ya vamos a ver, y aquí arriba plexo lumbar. Estos punticos que ustedes ven aquí, que parecen que parecen ganglios linfáticos, realmente no son ganglios linfáticos. Esa es la cadena simpática lumbar, que la vamos a ver cuando hablemos de neuroanatomía y un poquito de cuando hablemos de abdomen. ¿Ok? Pero esto se ve más que todo en neuroanatomía, en las cadenas simpáticas. Este es el psoas, la porción del psoas mayor, ¿ok? Psoas mayor. Y aquí vemos las ramas colaterales y terminales del plexo lumbar. Fíjense. Aquí tenemos estas dos, que son el nervio hilohipogástrico. Perdón, tenemos aquí el nervio hilohipogástrico e iloinguinal. Estos dos. ¿Ok? Vean que el hilohipogástrico perfora al músculo cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. Y este que está aquí es el iloinguinal. O acuérdense, abdominogenital mayor y abdominogenital menor. Este que está aquí es el genitocrural o genitofemoral. Y este amiguito es el femorocutáneo. Y aquí tenemos las 3 terminales. Nervio femoral, vean que es el más voluminoso. El nervio obturador. Y este amiguito que está aquí, tronco lumbosacro. ¿Ok? Tronco lumbosacro. Ahí tenemos todas las ramas terminales del plexo lumbar. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar. No, bueno, aquí les marco otra vez las ramas colaterales. Genitocrural, hilohipogástrico o abdominogenital mayor, iloinguinal o abdominogenital menor, femorocutáneo y las 2 ramas terminales, femoral y el obturador. Hay libros, por ejemplo, si lo leen del Latarje, si no me equivoco, y del Garner, les va a aparecer como ramas terminales 2, el femoral y el obturador. Y si lo leen, por ejemplo, de Rubier, les van a aparecer como ramas terminales estos 2 y el tronco lumbosacro. ¿Ok? Es válido decir
como ramas terminales esos dos o añadir el tronco lumbosacro, ¿ok? Como ustedes prefieran. Ajá, ahora con el plexo sacro. El plexo sacro es aún más fácil de entender. Lo difícil de miembro inferior es entender el recorrido de los nervios, porque son muchos nervios y son muchas ramas. Entonces, para entender las metámeras es difícil. Fíjense. Entonces, acuérdense, L4 y L5 se unen, para formar el tronco lumbosacro. El tronco lumbosacro se va a unir, fíjense, aquí hay un error, no es S5, se va a unir a las ramas anteriores de las raíces raquídeas que nacen de S1, S2 y S3. Y en algunos casos, en algunos pacientes, también se une la cuarta rama sacra, ¿ok? Esas cuatro raíces raquídeas se unen al tronco lumbosacro para formar la única rama terminal y principal nervio del miembro inferior, que es el llamado nervio ciático o ciático mayor. ¿Ok? Nervio ciático a secas o ciático mayor. Muy importante que ustedes nunca se les olvide cómo se forma este nervio. Esto se lo van a preguntar hasta que ustedes tengan 89 años. ¿Ok? Van a vivir preguntándole qué es el nervio ciático y cómo se forma. Acuérdense, facilito, se forma de la unión de las ramas anteriores de las raíces raquídeas que nacen de S1, S2, S3 y a veces S4, y a esas ramas se les añade el tronco lumbosacro, que se forma de L4 y L5. Importante, sin tronco lumbosacro no hay nervio ciático, ¿ok? Si el tronco lumbosacro no se une al plexo sacro, no se forma el nervio ciático, ¿ok? De manera que si un paciente tiene un problema a nivel de L5, va a tener un problema respecto al nervio ciático, ¿ok? Si un paciente tiene una alteración de la columna lumbar a este nivel y comprime una de las raíces raquídeas que nacen a nivel de alguna de estas vértebras, se comprime esa raíz raquídea y se transmite el dolor a través de todo el nervio ciático y se produce la llamada ciatalgia. Ok, eso lo vamos a ver en semiología, pero para que tengan la idea. Profe, Entonces nervio ciático, muy importante. Ajá. entonces si ocurre una fusión de la vértebra lumbar número 5, se fusiona con el sacro, entonces ocurriría un problema en el nervio ciático. Yes de yes. Eso ocurre mucho en personas que trabajaron durante su vida con mucho peso. ¿Ok? Entonces esa fusión comprime la quinta raíz raquídea lumbar y esa compresión inflama esa raíz raquídea y esa inflamación se transmite por todo el ciático y se produce la llamada ciatalgia. Ciatalgia significa dolor por inflamación del ciático. ¿Ok? Ok, ¿y eso ocurriría nada más en personas mayores o también podría ocurrir en niños? Puede ocurrir en niños, pero en niños más que todo ocurre porque hay una deformidad en la columna. Pero en adultos, o sea, es más frecuente en adultos por desgaste de los discos vertebrales. ¿Estamos claros? Sí, sí. Ajá. Muy bien. Ya vamos a ver cómo es el recorrido del ciático y van a ver cómo se inyecta. Facilito, sin miedo. Lo más que puede pasar es que dejen inválido a una persona. De ahí no pasa más nada. No sé, Ajá. Ajá. Fíjense, el plexo sacro también tiene sus ramas colaterales. Son muy fáciles de entender. En la literatura les va a decir a ustedes de a dónde o de dónde a dónde nace cada rama colateral. Pero lo importante es saber que está ahí, ¿oyeron? No es tan necesario. Si se la aprenden, felicidades. Pero no es tan necesario, o sea, no es que ustedes van a hacer unos porque no saben de dónde son estas ramas colaterales. Laterales son nervio glúteo mayor. Bueno, otra cosa. Hay literaturas que dividen a las ramas colaterales del plexo sacro en ramas anteriores, perdón, en ramas posteriores y ramas anteriores, que son las que forman el plexo pudente. Pero eso si quieren se lo aprenden también, si quieren no se lo aprenden, no pasa nada. Inervación, se sabe lo esencial, el resto se lo dejamos a los neurólogos, ¿vieron?
Ajá. Entonces, las ramas colaterales del plexo sacro son el nervio del glúteo mayor, que adivinen a quién va a inervar, al glúteo mayor. El nervio del piramidal, que va a inervar a quién, al piramidal. El nervio del gémino superior, que inerva al gémino superior. Y el nervio del gémino inferior y cuadrado crural, que inerva al gémino inferior y cuadrado crural. Estos son los nervios que inervan a los músculos que pertenecen a ¿qué? ¿Cómo es que se llama ese grupo muscular? El ramillete ¿Cómo es que se le pélvico dice? cantérico. Sí, Correcto, ramillete pélvico. correcto, ramillete pelvitrocantérico. Otra rama colateral que tenemos es el nervio ciático menor o glúteo inferior, que va a dar una rama para el glúteo mayor, para el glúteo medio también, y una rama cutánea. Ya vamos a ver cuáles son esas ramas cutáneas. Fíjense, aquí vemos tronco lumbosacro, unido de la unión del E4 y el E5, y fíjense, S1, S2 y S3 y S4, junto con el tronco lumbosacro, forma el nervio ciático mayor. Esto que vemos aquí, la escotadura ciática mayor, y esto es el agujero obturador. Y este músculo que pasa a través de la escotadura ciática mayor es el piramidal. Pregunta de examen. Músculo piramidal. Este es el ligamento sacrociático mayor y este es el coxis. Ajá. Vean cómo el nervio ciático mayor pasa por la escotadura ciática mayor, por debajo del músculo piramidal. ¿Okay? Siempre se puede preguntar cuáles son los elementos que pasan por la escotadura ciática mayor. Son por arriba, por encima del músculo piramidal, pasa el paquete vasculonervioso glúteo superior, arteria, vena y nervio glúteo superior. ¿Ok? O glúteo mayor, también es válido llamarlo así. Y por debajo, nivel inferior, pasa el paquete vasculonervioso glúteo inferior. Arteria y vena glúteo inferior, nervio glúteo inferior o ciático menor, el nervio ciático mayor y la arteria y vena pudenda interna. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Me entendieron? Sí. Ajá, ¿me entendieron hasta acá? ¿Seguro? Ok. Ok. Luis no ha hablado. No sé si que está durmiendo. Sí, se quedó dormido. No, Ajá, no estoy durmiendo, no estoy durmiendo. Ah, ok. Fíjense, este es el nervio del piramidal, que va al músculo piramidal. Este sería el nervio glúteo superior. El nervio del gémino inferior, digo, gémino superior. Y este es el nervio glúteo inferior, ¿ok? O ciático menor. Y aquí lo volvemos a ver. Vean, este es el piramidal, músculo piramidal, la escotadura ciática mayor, y vean cómo por arriba pasa el nervio glúteo superior. Y por abajo pasa el glúteo inferior, el ciático mayor, glúteo inferior, ciático menor, y este nervio que está aquí, que es el llamado nervio pudendo, que ya lo vamos a ver. Fíjense, esto lo vamos a ver de nuevo en pelvis, pero se los voy a mencionar de una vez para que lo sepan. El plexo, perdón, a nivel del sacro, a nivel de la médula espinal, a nivel del sacro, también se forma otro plexo, que es el llamado plexo pudendo, que en algunas literaturas no aparecen, sobre todo en las más viejas. Las más nuevas sí aparece el plexo pudendo, que se forma en la unión de las ramas anteriores de las raíces raquídeas que nacen de S2, S3 y S4. Y ese plexo pudendo va a dar como rama terminal el nervio pudendo interno. Y como ramas colaterales, el nervio obturador interno, el nervio anal y el nervio del elevador del ano. ¿Ok? Y el nervio pudendo se va a dividir en dos troncos. Un tronco superior o peniano, que va a inervar el dorso del pene o del clítoris. Un tronco inferior o perineal, que va a inervar a todos los músculos del perineo. ¿Ok? Eso de todas maneras, como les digo, lo vamos a ver de nuevo cuando veamos
pelvis. ¿Ok? Ese músculo es el obturador interno. Como hay de la unión de S4 y S5 con la raíz raquilla coxígea, se forma el plexo coxígeo, que va a inervar a los esfínteres anales, al esfínter anal interno y el esfínter anal externo. ¿Ok? Repito, eso lo vamos a ver cuando veamos pelvis. ¿Ok? Por eso me estoy saltando esto y se lo estoy mencionando para que sepan. Y aquí, fíjense, nervio pudendo. Se dividen dos troncos. Un tronco que inerva al dorso del pecho y un tronco. Eso lo vamos a ver de nuevo en pelvis. Así que no me ahí. Aquí el plexo sacro. Y esto que marcamos aquí es el plexo coxígeo. Plexo coxígeo, que va a inervar al ano y su esfínter. Y aquí de nuevo el plexo sacro. Tronco lumbosacro, S1, S2 y S3. Fíjense que en este plexo no se une S4. Porque, como les digo, en algunos casos se une S4, en otros casos no se une S4. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver que tienen los nervios o las ramas colaterales y terminales del plexo lumbar. Yo les dije que esto era largo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿O todo claro como el agua? No, todos estamos claros. Ok. Bien, bien, bien. Bien, recontra bien. Ángel, tengo la dona en la garganta. No, ahora vaya a tomar agua. En la faringe. La tengo en la orofaringe ahorita. Qué dulce está esa dona. Bien empalagosa. Me da una hiperglicemia. Ajá, ¿qué es una hiperglicemia? El aumento de la... Ya aquí dicen... El aumento de la glicemia. Aumento de la glicemia en sangre. Acuérdense que el sufijo emia significa sangre, ¿oyeron? Y glicemia, o sea, glico, es de glucosa o de azúcar. ¿Ok? Pero obviamente es aumento. Hiperglicemia es aumento de la glicemia en la sangre. Ajá. A mí me gusta mucho fisiopatología, lo he dicho como 50 veces. Fíjense. Plexo lumbar, nervio iliohipogástrico o abdómeno genital mayor, nervio ilioinguinal o abdómeno genital menor. Y aquí lo vemos saliendo, vean. El abdómeno genital mayor y el abdómeno genital menor. Fíjense cómo ellos descienden por toda la cara anterolateral del abdomen, pasan entre los músculos del grupo anterolateral del abdomen y luego se dividen. El nervio iliohipogástrico y el ilioinguinal van a llegar a la región ilíaca o a la fosa ilíaca interna, inervan la piel de esa zona, es decir, la zona del abdomen, y también van a inervar toda la piel de la región inguinal. Ya lo vamos a ver, por eso se llaman ilioinguinal, ¿ok? Van a inervar esta zona, ¿ok? Esa que se marcó ahí y esta zona que está aquí. Uy, esa no, esta, ¿ok? Repito, esta es la zona, esto es lo que llamamos nosotros región inguinal. Toda esta zona la inerva el nervio ilioinguinal o iliohipogástrico, ¿ok? O sea, lo inervan los dos comparten esa inervación. Muy bien. Luego tenemos el génito femoral, que vean que perfora, él sale del plexo lumbar y perfora el psoas, y luego se va a dividir en dos ramas, porque él se llama génito femoral. Una rama femoral para inervar toda la cara anterior de la mitad superior del muslo, fémoro, perdón,
sí, femoral, y genital, porque va a una rama que va a inervar a los genitales externos, ¿ok? Al escroto y en algunos casos al pene, ¿ok? Entonces, abdómeno genital. Fíjense, este es el territorio del abdómeno genital, esta zona que ustedes ven aquí, que se marca ahí. Luego tenemos el fémoro cutáneo, que es la cuarta rama colateral, que fíjense que él desciende y pasa por la arcada femoral, que se ubica por debajo del ligamento inguinal, ¿ok? Eso lo vamos a ver de nuevo en reparos anatómicos, pero vean cómo ella pasa por debajo del ligamento inguinal, ¿ok? Justamente por fuera o lateral al psoas ilíaco, ¿ok? Él pasa hacia afuera o a externo del psoas ilíaco y se va a internar en toda la cara externa del muslo, donde va a inervar al único músculo que está en el grupo externo de la pierna y a toda la cara externa del muslo. Grupo externo del muslo, perdón. Toda la cara externa del muslo y el único músculo que se inserta o se encuentra en el grupo externo del muslo, que es, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién Músculo me de lo la dice? fascia lata. Exactamente, ese mismo. Fíjense. Y cutáneamente va a inervar toda la cara externa del muslo. Muy bien. Eso con respecto a la primera parte. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿O nada claro? Claro como el agua. Ajá. Clarísimo. Muy bien. Esa es la parte fácil. Ya, déjenme cerrar aquí. Muy bien. Quedan 4 minutos. Entonces, me voy a salir porque me la va a cortar Zoom. Y entramos para ver la segunda parte. ¿Oyeron? Ok. Ok.